Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro Franquicias en Venezuela. Franquicias en Venezuela, programa dirigido, enfocado, perfilado al mundo del emprendimiento asistido, pero en Venezuela a nuestro sector emprendedor, empresario, privado y que definitivamente es la que genera PIB en nuestro país. Lo ha hecho los últimos años, no hay ninguna razón para que eso deje de ser así. Somos emprendedores natos, el venezolano no lo digo yo, lo dice el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor de IESA, quien lo dirige aquí, quien lo coordina en Venezuela, con lo cual indica que la actividad emprendedora, el emprendedurismo venezolano y la empresa privada está en auge y ahora es más que nunca. ¿Ok? Estamos acá en Franquicia de Venezuela en TNO Network, programa del lunes 9 de febrero 2026, bajo la dirección general de Carolyn Méndez, en la producción general Keren Vera, redes sociales, edición y montaje Bárbara Caguán, control técnico Marco Cacique, producción y storytelling Pedro Pablo Carreño, asistencia de producción Charín Mogollón, diseño gráfico Constanza Gamarra, y en la producción ejecutiva quien les habla Argenis Carpio, @Argenis Carpio. Somos @TNO Network, la primera radio visual de Venezuela. Este programa, aparte de hoy que estamos online en vivo, se repondrá el próximo jueves de 7 a 9 p.m. Nuestras redes, estamos en X, en Twitter, en Instagram, Facebook, YouTube, Threads, y nuestro @franquicias en Venezuela con su eslogan Somos Expansión. Llegamos a ustedes gracias a Protecno, te conectamos con el mundo. La señal de internet por la cual estamos llegando en este instante a ustedes es proveída por nuestros aliados estratégicos de Protecno. Más que seguridad, seguridad informática. Mavax Café, de la tierra a la taza. Agua Glacier. Y nuestra firma de consultoría, Franquiciólogos Consultores. Repito, nuestro eslogan Somos Expansión, porque a eso nos dedicamos, a englobar, a traer, a convocar a nuestro programa a perfiles invitados de lujo con el quehacer noticioso que nos atañe, que nos interesa en ese mundo de la empresa privada, en ese ecosistema empresarial, y para ello nuestro primer invitado, definitivamente alguien clave en esta economía. Son tiempos de exportación, indudablemente hay una reactivación de la industria petrolera y energética, ya lo hemos comentado en programas previos a este el día de hoy. A eso nos hemos dedicado, a convocar a líderes gremiales, a líderes empresariales, para que nos aclaren este panorama un poco confuso que tenemos como país, pero es que el planeta también está algo confundido, un poco confuso. Por eso quisimos traer acá al presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, ese gremio venezolano que se dedica precisamente a eso, a exportar, a traer PIB, a traer divisas. Gustavo González Velutini, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hoy lunes, que siempre es bueno dar buenas noticias, porque uno tiene que empezar la semana siempre con una sonrisa y pensando siempre en positivo. Es así. Gustavo, AVEX, bueno, es la Asociación Venezolana de Exportadores, institución gremial de carácter privado que agrupa y representa a las principales empresas exportadoras del país, promueve el desarrollo y conciencia de una cultura exportadora global orientada a las exportaciones de bienes y servicios no petroleros en el mercado local, en el mercado internacional. No petrolero, imagínate ahorita que está tan en boga lo petrolero. Yo creo que también es el momento de lo no petrolero. Cuéntame un poco, ¿cómo estuvo 2025? Que entiendo tiene buenos resultados. Sí, gracias a Dios, sí. Para hacerte un resumen, y vamos a hacer un comparativo 24-25. 24 fue un buen año. 25 va o perfila a ser un año mejor. Más o menos se está exportando 500 y tantos millones todos los trimestres. ¿Okay? Y bueno, las últimas cifras que tenemos es del tercer trimestre del año pasado, porque todavía los países donde nosotros enviamos no han cerrado los años fiscales de ellos, para que entonces podamos nosotros tener la información fidedigna de cómo cerramos las exportaciones. Pero hasta el tercer trimestre llevábamos un 6% de crecimiento, cosa que es bien, bien importante. Nuestro primer mercado, que se nos fue por largo, hoy en día China. Estamos exportando a China casi 520, 530 millones de dólares estos 3 trimestres. Okay. Segundo país de exportación siempre es Estados Unidos, que a pesar de que es la parte no petrolera, se ha ido bien. Segundo cliente más importante. Sí, mire pues. Sí, Brasil, que es nuestros vecinos, tenemos un buen intercambio comercial con ellos. Países Bajos, que es el que nos sirve a nosotros como cabecepuente para entrar a los países europeos y asiáticos. Porque
No, Países Bajos es Holanda y Luxemburgo, o sea, todos esos países en Europa que... Pero estas Antillas acá que pertenecen a ellos No, no hacen puente. no es nuestro grueso, el grueso es Europa. Directamente en ellos. Sí, después tenemos Italia como país individual que apareció en pantalla, cosa que nos parece muy grato porque ahí estamos recuperando unos mercados que siempre hemos atendido. Pues Colombia, Japón, Turquía, Francia y Ecuador se quedaron, esos son los primeros 10 países de exportación. Esos 10 países corresponden más o menos el 76% de nuestras exportaciones. Eso es bien, bien interesante. Okay. Eso... Fíjate, las exportaciones no petroleras de Venezuela llegaron a 8 de los 10 países con mayor PIB del mundo. Es lo que tú estás detallando, ¿no? Por eso, fíjate. Wow. Mire pues. Porque estamos justamente, como tenemos un producto de calidad y estamos exportando calidad, pues mira, nos ha ido bastante, bastante bien. Y eso es interesante porque a pesar de que nosotros, a diferencia de nuestros países de Centroamérica y del Caribe, ellos tienen casi todos preferencias arancelarias para entrar a Europa. Y nosotros sin esas preferencias arancelarias tenemos todavía esa competitividad. Entonces estamos ahorita trabajando a ver cómo se reporta y se refuerza eso. ¿Cómo cierra definitivamente 2025? Que es lo que nos explica que aún no está concluido, fiscalmente hablando. Pero te quiero decir cosas interesantes. A ver. Productos importantes como los camarones, el cacao en grano, el metanol, el negro de humo y otras formas de carbono, el frijol chino y el ron llegan a más de 15 países. Wow. Okay. ¿Y qué grueso? Pero hablando. Ya te voy a decir, para el periodo de enero a septiembre del 25, siendo el ron el más simbólico, porque el ron llega a 45 países. Mire pues. ¿Ok? Wow. Entonces, los otros son como mercados nichos país, que tú vas a hacer, que estás haciendo. Donde haya ron venezolano está Venezuela. Bueno, y ahí vas a tener hoy en día también café y ahora, o sea, cacao y café. Y entonces eso van a ir como los tres de la mano, como nuestra entrada además. Ron nos va a servir justamente como acceso a esos 45 países. Okay. Fíjate, Gustavo, estamos hablando con Gustavo González Velutine, presidente de AVEX, Asociación Venezolana de Exportadores. No son secretos para nadie que la industria petrolera, bueno, ya ha habido convenios, ya las firmas, las potencias mundiales petroleras que incluso han estado en este país en el pasado, están volviendo con una apertura como no se ha visto en hace tiempo en nuestro país, con lo cual implica que se va, al decir de los expertos, a duplicar la producción petrolera venezolana para este 2026. Pero también a la par se ha hablado de sembrar el petróleo. Es un país con 100 años de historia petrolera y que para el decir de algunos, más bien el petróleo no ha ralentizado otro tipo de producción nacional y por ende otras exportaciones. No. ¿Cómo no cometer ese error nuevamente, Gustavo, de dejar a un lado las importaciones, la producción y ser competitivos en productos con nuestra ventaja competitiva y comparativa por ese auge en otra etapa del petróleo? A ver, te lo voy a batear de la siguiente manera. Nosotros siempre hacemos un balance de qué es lo que está creciendo en el mercado de exportación. Y analizando distintos países, siempre lo hemos visto, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, cuáles son sus grandes exportaciones. Básicamente son materias primas, es decir, sorgo, maíz, soya, aceites, ese tipo de cosas, cuero, carne y demás. Venezuela está entrando en ese mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres cosas que nos están ganando. Uno, los productos del reino vegetal. ¿Ok? Hubo un aumento del 100.12% de las exportaciones del sector en comparación de enero a septiembre del 24 contra el 25, siendo los productos principales el café sin tostar, el café frijol verde. Sí, el café, el frijol chino, los vegetales usados en perfumería y el ajonjolí. Fíjate que te hago ese hincapié porque esos vegetales usados en perfumería, eso no existía en la pantalla en el año 24. Y de repente tenemos ahora alguien que está haciendo aromas y fragancias, ¿no? Esencias. Sí, eso justamente, alguien se dedicó a pensar que yo puedo producir aquí
que sea competitivo y que pueda ser útil en la industria. Esto es básicamente para la industria de todo lo que es cosmético. Eso es bien, bien importante y por eso es que tuvo ese 100% ¿no? de exportación. Pero fíjate, tú tienes un café. Este año, en el caso del café, de acuerdo con los entendidos, tenemos justamente casi, o sea, nosotros en Venezuela consumimos 1.200.000 quintales y estamos produciendo alrededor de 1.400.000, 1.800.000 quintales. Este año se espera que sea de 2.5 a 3 millones de quintales. 2026. 2025. 25, repito, porque tú me has dicho que todavía no han cerrado. Perdón, 2026. Okay. Porque empieza la cosecha el 25 y termina el 26. Okay. Para 2026 vamos a tener una cosecha aproximadamente de 2.5 a 2.8 millones. ¿Qué vamos a hacer con ese diferencial? Tenemos que venderlo afuera. Entonces estamos trabajando junto con los cafeteros para conseguir mercado hacia afuera y conseguir sobre todo el tema de cómo venderlo y cómo cobrarlo, porque el problema no es producirlo y venderlo, el tema es cómo cobrarlo. Entonces estamos ahorita trabajando en comercialización. Me encantó lo del tema de que la ajonjolí vuelve otra vez a estar en un punto importante. Nuestro mercado de ajonjolí es básicamente de Turquía, Centroamérica y la gente de China, que compra mucho ajonjolí. Después tenemos otras que son productos de las industrias alimentarias, que son los mercados nostálgicos. Eso se ha mantenido, como entonces tenemos los 8 millones y pico de personas fuera de Venezuela. Eso siguen consumiendo. Cacao en grano, ron, cangrejo manteca de cacao, preparaciones como salsas, condimentos, galletas. Todo esto se sigue saliendo. Y es un ganador, creció un 33%. Mire pues. Y tenemos entonces uno nuevo, porque teníamos tiempo sin sacar los minerales, los productos minerales brutos. Es decir, nosotros usualmente le agregábamos valor a través de las empresas de Guayana, es decir, Benalum, Sidor, qué sé yo, que entonces sacábamos nuestro producto, materia prima, bauxita, todo eso, lo procesamos y lo sacamos en algún estadio de industrialización, más refinado, menos refinado, pero lo sacamos con cierto valor agregado. Hoy en día estamos volviendo a exportar materia prima, porque eso es importante. Y eso justamente es donde vienen nuestros amigos los italianos, que estaban antes como el país número 11 o 12, hoy en día está en el número 5, porque están comprando esas materias primas básicas. Oye, qué bueno, vale, qué buenas noticias, de verdad. Por eso quisimos invitarte, Gustavo. Sabemos que habían cerrado 2025, bueno, repito, no es el cierre todavía definitivo, pero deben tener una buena gestión, producto del trabajo que se está haciendo. Hay políticas gubernamentales que promueven las exportaciones. Por Dios, es lo que debimos haber hecho siempre y que bueno, no es tarde. Lo que sí queremos, y por eso es lo que vamos a reflexionar a la vuelta después del corte, es cómo mantener eso y seguir esa tendencia a la alza, produciendo, generando, comercializando, cobrando productos en el exterior que se producen en nuestro país, muy bien hecho por cierto, y que definitivamente es lo que va a traer más PIB, como ya está ocurriendo. Gustavo González Velutini con nosotros de Avex. Vámonos al corte, ya venimos con exportaciones venezolanas acá en Franquicias en Venezuela, 9 de febrero 2026. Seguimos, hoy lunes 9 de febrero 2026, acá en Franquicia de Venezuela. Estamos conversando de exportaciones venezolanas con el presidente de AVEX, de la Asociación Venezolana de Exportadores, Gustavo González Velutini, precisamente hablándonos de un buen récord, de un buen performance que hubo en el 2025, mejor que el 2024, y que ahora con este 2026 que nos amaneció tan diferente, vale la pena recordar. Pareciera, Gustavo, y es un punto recurrente en mis entrevistas contigo. Mira, a esta hora mucha empresa internacional, mucho capital privado extranjero está poniendo la vista en nuestro país. Por ahí alguien decía esta mañana que Venezuela está en el radar de todos los inversionistas del planeta, lo cual nos agrada. Definitivamente sí, tenemos petróleo, tenemos las reservas probadas más grandes del planeta, están en este país y eso no es casual. Definitivamente eso debería traer inversión extranjera per se, pero bueno, hay una reactivación que estamos viviéndola a esta hora desde el punto de vista de hidrocarburos con su
y exportaciones, pero que también nos puede, como en el pasado, traer materias primas importadas de otras latitudes, con lo cual se ralentizaría la producción nacional y por ende las exportaciones. ¿Estamos en qué estatus en nuestra producción? El presidente de Corindustria nos decía el mes pasado, nos decía que estábamos subiendo de ese 25% que se había reducido la producción nacional, ya estaba en un 40% creciendo del año pasado, pero que todavía tenemos la mitad de esa abastecimiento. Entonces, ¿cómo enfrentar desde el punto de vista de exportaciones a competidores que van a venir tal vez con mejores prácticas, con mejor tecnología, puede ser también, e incluso con mejores precios? ¿Podremos exportarnos, enfocarnos en la exportación o al consumo local primero? A ver, ¿qué opinión, qué reflexión puedes sacar tú de todo esto? Te voy a enmendar la plana. A ver. Ese 40% es lo que se está produciendo. Tenemos un 60% sin producir. Por eso. O sea, entonces, eso es importante ver cómo lo hacemos. La gente de la industria, nosotros lo hemos estado hablando con ellos y le decimos, mira, para conseguir mercado tú tienes tres formas. O tú vas y vas a un mercado nicho. Y voy a hacer algo muy determinado. Por ejemplo, nosotros, tú que estás en emprendimiento, nosotros una de las, yo lo menciono mucho a la señora a la cual no le sé el nombre, pero ella se me acercó en una de las tantas reuniones que hemos tenido para fomentar las exportaciones hacia China, hacia Turquía y demás. Y ella tiene un emprendimiento de exportar mermelada de ciruela huesito. Mire, pues. Entonces, la humilde le digo a la señora, cónchale, señora, qué complicado, ¿no? Me dice, no, vale, eso es facilísimo. Y yo hago, bueno, ¿cuánto produce? Yo hago unas 10, 20 cajas semanales, que serían unas 100 cajas al mes. Y yo las quiero exportar todas. Entonces le digo, bueno, pero usted con 100 cajas de 10 o 12 francos por caja de mermelada, eso es una gota en el desierto, para si se la va a mandar para el mercado de los chinos e inclusive el de los hindúes, porque ellos son entre los dos la mitad de la población del planeta. Entonces eso no le sirve. Tenemos que buscarle dónde mandar ese manjar exquisito que usted está haciendo. Entonces es un mercado nicho. Entonces, ok. Igual que un señor que es emprendedor de tabaco en Mérida, con un sistema muy interesante que es el sistema, lo llaman Virginia, que es ahumado, no secado al sol, como se hace el tabaco aquí. Y es un tabaco que aparentemente, para los entendidos, es un tabaco muy grato eso también, o sea, al paladar. Eso implica que es un mercado nicho. Después la otra tú tienes es cuando tú te metes en cadenas de suministro, como teníamos antes, de industria, sobre todo la industria automotriz. Como cuando teníamos aquí el General Motors, Ford, Toyota y todo lo demás, ellos se dedicaron a desarrollar y a explotar, de que todo lo que estuviera relacionado con su consumo se hiciera lo más posible dentro del país. La cadena de valor. Claro, neumático, baterías, radiadores, las cinturones de seguridad, toda esa serie de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes en una cadena de suministro, tú no tienes que luchar por mercado, porque ya te compraron tu producto. Es decir, tu producto está hecho para llenar una necesidad y tú formas parte de un flujo. ¿Okay? Entonces, con esas características, tú tenías entonces baterías nuestras en Egipto, en Arabia Saudita, abajo en Argentina, porque inclusive en Sudáfrica, porque los amortiguadores y toda esa serie de la parte top 3, porque ellos se engranaron en su plan global. Esa cadena de suministro se rompió. Claro. ¿Okay? Y entonces tienes la otra fórmula de cómo conseguir mercado, que es justamente, uno analiza país a país, y eso se lo hemos dicho mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Le dijimos, mira, Colombia, al lado, ellos importan al año alrededor de $80 millones en acetaminofén. Y nosotros tenemos aquí 4 plantas que producen acetaminofén. Entonces, ¿cuánto se consume de aquí cuánto se manda de aquí para allá? 0. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que los convenios y las cuestiones dicen mucho, pero en la práctica cuando llegamos se trancan por los permisos. Claro. Entonces, por la burocracia. Por la burocracia. Entonces, Colombia exige un permiso
para acetaminofén de 500, uno para 650 y uno para el de 850. Entonces son 3 permisos. Se tardan, cuestan un dineral y se tardan 5 años en contestarte. Entonces el mercado no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar con esa velocidad de respuesta. Es cuestión, ya es un tema del ejecutivo. Exactamente. ¿No? Entonces, en eso estamos ahorita otra vez trabajando, pero ahí justamente entramos en sustitución. A ver. ¿Por qué tú vas a comprarle eso a India o a Vietnam para que te manden de allá para acá? Porque tú tienes un convenio Asia-Pacífico y qué sé yo, que te quitan los aranceles, etcétera. Pero no te haces valer tu parte de garantías que a mí sí me exige. Ah, mira, ¿ves? Okay. Entonces, la idea justamente es, bueno, vamos a sentarnos a limar esas asperezas y entonces, oye, de esos 80 millones que tú compras afuera, cómprame 40 mil. 10 millones acá fabricados. Logísticamente te va a salir mucho más rentable, ¿no? Porque entonces tú estás haciendo lo que llaman el nearshoring, tienes una garantía de producción de al lado. Ajá. Y segundo, tienes una conectividad de no sé cuántos mil kilómetros que tenemos de frontera y lo puedes usar o sea, tenemos una frecuencia de vuelo bastante frecuente valga la redundancia, entonces tú puedes llenar esos anaqueles con productos hechos en Venezuela. Mire, pues. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 fórmulas como tú puedes ir haciendo. Ya veo. Nicho. Cadena de suministro. O sustitución de importación. Ok, fíjate, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Gustavo. Siempre AVEX ha estado muy cerca, indudablemente, es un tema estratégico para el país, las exportaciones en manos de privados, pero con la anuencia del Ejecutivo. Tú formas parte de esas mesas técnicas, esos comités de economía productiva, donde te he visto innumerables veces con la vicepresidenta, ahora presidenta en función, encargada. Y veo que se han seguido esos encuentros, esos acercamientos. ¿Algún avance considerable y resaltante que podamos destacar? Sí, mira, desde el año 24 tenemos una ley de fomento de exportaciones que estaba bien interesante porque nos ayudaba justamente o nos enmarcaba que la importancia es vital por parte del gobierno de que los privados empecemos a producir y a exportar para que generemos nuestras propias divisas. ¿Okay? Eso es necesarísimo. Entonces, ellos hicieron una ley marco. Esa ley marco venía acompañada de un protocolo que fue aprobado ahora en diciembre de este año. Ese protocolo incluye todo lo que es la creación de la ventanilla única de comercio exterior, que es simplemente un proceso digitalizado de todo lo que es los 50 días que se tardan hacer un trabajo. Tú lo metes en un solo ventanilla y tú tienes ya tiempos máximos, y los tiempos máximos que se esperan allí es disminuir de 51 a 10 días. Eso ya te genera una cantidad de mejoras en costos, en tiempos y en estructura, y tienes un solo sitio donde hacerlo. Eso es un gran avance para Venezuela, porque eso te va a generar inclusive a través de la ventanilla única que toda tu información que va de salida va electrónica a las aduanas de regreso. Eso es un programa que un avance, pero grandísimo, porque ahí vamos justamente a la Venezuela 2.0, que el gobierno ya está justamente montado en todo lo que es el tema electrónico. Entonces yo solicito mi permiso, que antes tenía que viajar desde Santa Bárbara del Zulia hasta aquí en la Universidad Central para que el Rafael Rangel me diera a mí una certificación. Permiso, un estudio. Sí, resulta ser de que eso tú simplemente lo metes dentro de la ventanilla única y resulta ser de que ellos tienen cerca, en Mérida, tienen un laboratorio que es tan bueno como el Rafael Rangel y te emiten la misma certificación. Mire, pues, oye, qué interesante. Sí, indudablemente son avances. Eso es un gran avance. La segunda cosa bien interesante es el fulano COMEX. El COMEX es una comisión integrada por un Estado Mayor en conjunto de todos los ministros y viceministros que están encargados en la parte económica, en el cual ellos revisan todo lo que es el proceso de importación. Y ellos te dan justamente regímenes legales para que entonces tú tengas un más o menos inconveniente para poder atravesar, pero ellos están llevando control de lo que se está importando. Sobre todo hay mucha libertad, todo lo que es en materia prima,
pero tienes que justificar esa materia prima que tú estás importando. Cosa que me parece interesante porque es la única manera como podemos sincerar esas importaciones. Eso es para mí es un buen punto. Un buen punto claro, que es interesante. Y eso no tiene nada que ver con este año ni con los sucesos de enero de 2026. Ya eso venía ocurriendo. Esto ya viene ocurriendo desde el año pasado. La tercera cosa que tenemos es que existe justamente esta creación del Ministerio de Comercio Exterior que se creó apenas, que integra 3 áreas, El área de fomento fomento de las exportaciones a través del Promexporta y a través de la marca País, que eso es bien importante, un área que es solamente de negocios internacionales, es decir, ellos lo que hacen es análisis de todos los acuerdos que tiene Venezuela y ahorita estamos trabajando con ellos para entonces organizarnos a fin de que en este año 26 podamos trabajar todo lo que son los acuerdos parciales que tenemos bajo el marco de la LADI. Porque Venezuela, de acuerdo con la idea que tiene la ministra de Comercio Exterior, es de que debemos ir haciendo negocios como Chile, país con país, no metiéndonos metiéndonos. Salir de la globalización. Exactamente. Y me parece interesante porque así podemos tener mayores beneficios. Y tercero, tenemos un área que es el área justamente de cómo captas todas esas inversiones. Era lo que en la época cuando tú y yo estábamos chiquitos existía que se llamaba la CIEX. Claro, sacamos la cédula. La superintendencia, esa es la DIEX. Esta es la CIEX. Eso es lo mismo, pero para las empresas. Justamente es donde vienen la superintendencia de inversiones extranjeras, donde tú como inversor extranjero te registrabas, ponías qué monto estabas haciendo y te daban una cantidad de beneficios y te leían la cartilla. Y eso te permitía justamente que tú pudieras repatriar los fondos que tú produjeras aquí en Venezuela bajo la plantilla de que tú hiciste una inversión. Esa tercera área no está todavía desarrollada, pero se está trabajando en ello. Pero esas 3 áreas que dependen del Ministerio de Comercio Exterior, la verdad que ha sido bien interesante. Y el Ministerio, entonces, una de las cosas que me estaba comentando la semana pasada la ministra, ellos están justamente con el tema de los emprendedores y de la comuna. Entonces yo le digo, ministro, pero es que tenemos que ver qué es lo que vamos a emprender y qué es lo que vamos a exportar, tanto comunal como individual, porque los volúmenes para los mercados que ustedes están apuntando no dan. Muy artesanal. Pues que es demasiado artesanal. Entonces, ahí tenemos que ver... Es una política de Estado que tiene que generarse. Pero me parece... La señora de la ciruela de huesito puede ser con todo... Y el señor del tabaco pueden ser personas totalmente susceptibles siempre y cuando consigamos nicho nicho de negocio. Entonces, una vez que tengamos el nicho de negocio, podemos justamente conseguir esas exportaciones. Eso es una buena noticia porque si hay algo que nos sobran son emprendedores y de conceptos ganadores. Por acá han pasado muchísimos de ellos por estas mismas sillas, por estos mismos micrófonos, Gustavo, y con qué gusto no los ponemos a la orden de hacer clusters, de englobarlos, comités de economía productivos también con estos emprendedores, pero muy bien seleccionados, muy bien promovidos y sobre todo mentoreados para garantizar que de verdad lleguen hasta donde ellos mismos y su potencial les sea posible. Bueno, y crecer, ayudarlo a crecer, de pasar de emprendedor a ser empresario. Tal cual. Esa es la idea. Gustavo, buenísima esta entrevista contigo, pero esto te obliga porque de verdad quedaron varios puntos del tintero. Por ejemplo, esa balanza comercial con los Estados Unidos que siempre la hemos tenido, pero que precisamente ahora avisora un crecimiento 2026, pero eso me lo va a decir en otro programa porque te vamos a invitar con toda seguridad. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oportuna entrevista con NAVEX, la Asociación Venezolana de Exportadores, y su presidente, Gustavo González Velutini, que nos acompañó el día de hoy. Al corte y ya venimos con más de Hoy en Franquicias Venezolanas.